Buenos días, apreciados estudiantes de noveno A y noveno B de la carrera de educación básica. Estamos en los dos últimos temas del sílabo 2026-2026. Prácticamente con esta clase estaríamos cerrando el proceso formativo de esta asignatura, en realidad bastante compleja, bastante teórica, de bastante reflexión, eh, que implica la ética profesional o deontología que se aborda en esta cátedra. A este momento, seguramente ustedes ya están al día, están al tanto, conocen cómo está la finalización del POA 2626 en cuanto a las fechas, a los tiempos, a los trabajos, a las tareas, a las evaluaciones, al examen sumativo 2, a la entrega de notas, al supletorio de ser el caso, etcétera. De manera que también a la evaluación que se hizo extra para casos de estudiantes que por una o cualquier razón no hayan podido tener dos evaluaciones en los tiempos planificados, ¿no? Sobre todo y básicamente por la modalidad virtual. Bueno, entonces dicho esto, Em, ya con la temática que abordemos hoy, prácticamente cerramos el ciclo académico y nos quedamos listos para el examen sumativo 2, ¿no? Que será en 2 semanas. La próxima semana ya tendrán sus notas, todo lo posible. Claro, habrán algunas evaluaciones que por los tiempos, etcétera, no se pueda tener, pero ya la mayor parte de notas lo tendrán a la próxima semana, para que hagan sus cuadritos, sus tablitas, hagan sus cálculos, sus números. Ustedes conocen el CIU de la Universidad Central, no es un promedio, sino que son notas ponderadas con distintos niveles de porcentaje para cada evaluación, sea la evaluación sumativa uno, los trabajos grupales, los trabajos individuales. Y obviamente la evaluación sumativa 2 que me parece que es la de mayor porcentaje. Bueno, entonces vamos a trabajar en este sentido. Quizá me faltaría decir que la guía PAE 3 está en camino todavía, está en proceso todavía. Espero que salga de la mejor manera. Ese es un código deontológico propio para la educación general básica en el Ecuador, una propuesta que cada uno de los grupos haga como aporte a su propia formación profesional, ¿no? Y puede servir incluso para procesos posteriores, ya de concurso, ya de propuestas académicas en las instituciones donde ejerzan su docencia, etcétera. Bueno, ese es el último trabajo que está pendiente y esperemos que nos salga de la mejor manera. Bien, entonces vamos adelante. Voy a presentar el material y comenzamos, ¿no? Vamos a ver. Bien, entonces estoy compartiendo el material. Voy a poner en modo presentación y comenzamos nomás, ¿ya? A ver, y estamos. Bien. Em, Vamos a integrar hoy dos temas, como he dicho, ¿no? El tema 4.3 y el tema 4.4. El tema 4.3 hace alusión, hace referencia, su contenido es las responsabilidades, las obligaciones docentes, obligaciones deontológicas docentes del profesor, de la profesora, en el ámbito concreto de la educación general básica en el Ecuador. Y el segundo es la estructura, algunos aspectos, las formas, también el contenido de lo que implica el código de convivencia, un poco también apoyando a la presentación de su trabajo de guía PAE 3. Bien,
Un poco para recordar, esto ya no es para ustedes nada, nada nuevo, nada desconocido, ya esto hemos abordado prácticamente durante el semestre íntegro. Eh, la moral, obviamente ustedes conocen que son aquellos valores propios derivados de las costumbres, ¿no? De la práctica social, de las relaciones sociales, de las composiciones de la estructura cultural, microcultural, sobre todo microcultural, no tanto macrocultural, sino que más bien microcultural, puede ser mesocultural también, que han formado los pueblos, las comunidades, las instituciones educativas, etcétera, ¿no? Entonces son los valores, las costumbres, las normas interiorizadas por cada individuo de la cultura. Entonces, si bien en general las normas éticas son de composición autoformada, pero también son asumidas por la colectividad. Hablo de lo auto como ser humano, como persona particular, pero también como autoformadas en la comunidad a través de su práctica, de su vivencia, de sus propias necesidades, de su proceso transformador, ¿no? Revolucionario a través del tiempo, cómo han ido cambiando, transformándose. Entonces, lo moral tiene que ver con lo correcto, con lo incorrecto en la comunidad, ¿no? En la institución. Lo ético ya son las reflexiones, son esos autoanálisis, esas críticas, autocríticas, dadas en la capacidad humana de racionalidad, ¿no? De ser un ser sentipensante, es decir, de sentir, de tener sentimientos, pero también de pensar, ¿no? Eh, entonces, la ética más bien está en el campo de lo teórico, del análisis, de la crítica, del cuestionamiento, de la teoría, etcétera. Pero son los valores éticos que nos han dado a través del tiempo las diferentes voces de pensamiento universal, ¿no? Desde los griegos, pasando por toda una larga etapa de más de 2000 años de historia que muchos de los planteamientos tienen vigencia hasta el momento, desde la antigua Grecia. La deontología, la sistematización de deberes, de principios, de normas, de obligaciones que la profesión, cualquiera fuese, impone o autoimpone a los miembros de esos colectivos, ¿no? En este caso, a los docentes, pero al momento que están ya en el ejercicio profesional, ¿no? Una idea clave, una idea generadora. La deontología es la ética aplicada e institucionalizada. Así mismo es decir, los fundamentos de la ética, pero también de la moral, dadas, traducidas en unas obligaciones fundamentales que los profesionales se imponen, en este caso los docentes, ¿no? Traducen los principios éticos generales en deberes exigibles en una comunidad, en una institución de carácter profesional, porque es la ética propia de las profesiones. Eso como una introducción muy pequeñita, ¿no? Claro, a ver, voy a mover un poquito esa parte que me está, eso por ahí puede ser. Eh, algunos fundamentos de la deontología profesional. El padre, el pensador más prolijo el que más ha aportado a la deontología es Emmanuel Kant, ¿no? Quien plantea que el imperativo categórico exige actuar según máximas universalizables y tratar a las personas siempre como fin, nunca como un medio, ¿no? Es la base del respeto y la dignidad del estudiante, en este caso nuestro, de la ética profesional. Entonces, porque claro, la filosofía de Kant habla de la felicidad, que es fruto del deber, fruto de la obligación, fruto de que el ser humano debe darse a los demás, debe aportar a la sociedad y derivado de ese aporte que hace a la sociedad, entonces viene su felicidad, su tranquilidad, etcétera, ¿no? Entonces, Emmanuel Kant. También Hortal y Fredrickson hablan del contrato profesional,
¿no? Las profesiones son comunidades morales que se autorregulan mediante códigos para sostener la confianza en la sociedad, en la sociedad que deposita en ellas. Obviamente, nosotros como profesionales tenemos un contrato que hacemos con la sociedad, con el Estado, ¿no? Todas las profesiones, en nuestro caso se habla de la comunidad profesional de los docentes, ¿no? Eh, Hacemos un contrato con el Estado, con la sociedad y a través de unos códigos, de unos mandatos, para regular nuestra responsabilidad y obviamente para que la sociedad tenga confianza en lo que nosotros hacemos, ¿no? Tenga la posibilidad de entregarnos en nuestras manos a sus hijos, a, a sus, a sus, em, a sus personas pequeñas, en este caso al ser escuela, para que nosotros asumamos la educación de esas personas, ¿no? Noddings, la ética del cuidado, que es la ética propia de la docencia, ¿no? El deber y la atención. El deber se complementa con la atención, la relación y la responsabilidad a otro ser vulnerable. En este caso, los niños. Ustedes saben que los niños son prioritarios, sus derechos están por sobre los derechos inclusive nuestros como adultos. Entonces, de esto habla la ética del cuidado, ¿no? El vínculo pedagógico asimétrico. Claro, nosotros somos docentes, los niños son alumnos y nosotros no somos iguales que los niños, ¿no? Nosotros, si bien podemos ser unos maestros, unas maestras muy bondadosos, de mucha formación intercultural, de mucho concepto del profesor comunitario, pero somos distintos y por tanto hay siempre una asimetría de poder, ¿no? Entre nosotros y el niño, la niña que viene a las clases, ¿no? Entonces, Jonás, la ética de la responsabilidad. Ante la incertidumbre, la profesión debe anticipar consecuencias de sus actos sobre quienes dependen de su influencia. La responsabilidad de los maestros. Los maestros tenemos, las maestras tenemos responsabilidades muy fuertes, inclusive éticamente y legalmente punibles, por decir de algún modo, y tenemos que asumir esas responsabilidades. Entonces, la ética de la responsabilidad. Entonces, miren, unas 4 éticas fundamentales para la profesión docente: la ética del deber, la ética del contrato profesional, la ética del cuidado a otros y la ética de la responsabilidad, en más o en menos, pero en esos niveles de aplicación ética profesional o también llamada deontología. La deontología docente, alguna definición, algunas funciones, ¿no? El sistema de principios y normas de conducta que regulan el ejercicio responsable de la profesión docente, ¿no? Fundamentados en el deber ético hacia el estudiante, la institución y la sociedad. Mire, entonces el código deontológico es un sistema de principios, normas de conducta que los maestros, la institución se autoimpone, ¿no? Más o menos como el código de convivencia. Ustedes conocen cómo se construye ese código de convivencia. Este es también un código de convivencia, pero devenido desde la función, desde el rol docente, ¿no? Entonces, con sus deberes fundamentales, con sus obligaciones fundamentales hacia el estudiante, a nuestros niños, hacia la escuela y hacia la sociedad en su conjunto, ¿no? De ahí entonces 4 funciones principales de la deontología docente. Una función reguladora, una orientadora, una legitimadora y una función formativa. Estos 4 aspectos me parece que ya se abordaron cuando hablamos de la deontología profesional en general, ¿no? Pero para el docente, eh, un poco más en particular, regula los estándares, los mínimos, las funciones mínimas, las obligaciones mínimas y exigibles que debe tener un profesional en su conducta de trabajo en el día a día. Entonces, una función reguladora de las cosas básicas que se hacen en la escuela. Obviamente, no en el ámbito de la legalidad, sino en el ámbito de la ética, que es devenida también, que tiene su origen en la misma práctica social, pero también en las propias normas
que en el Ecuador hay demasiadas en realidad, ¿no? A la cabeza, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, y una serie de normas que están ahí como normas cercanas, contiguas, a la ley fundamental de la ejercicio docente, ¿no? Una función orientadora, ¿no? Que guía, que orienta, que da consejos, da valores para tomar las mejores decisiones en los dilemas que tenemos que afrontar en momentos complejos, lo que aquí se llama zonas grises del ejercicio profesional, en momentos de mucha complejidad en el día a día, pero también habrán momentos de mucha complejidad. Entonces, la deontología nos dará una función orientadora, nos dará unos aspectos, nos proporcionará valores que nos permitan salir bien de esos momentos complejos, ¿no? Una función legitimadora sostiene la confianza social depositada en la profesión docente. ¿Ah? Entonces, una función legitimadora al docente. Es decir, al hecho de que nosotros somos aceptados en la sociedad, porque además hay un contrato social de por medio, ¿no? Es decir, nos legitimamos con un rol, con una función en la escuela, las docentes. Obviamente el rector, el vicerrector, el inspector también son parte de ser docente, porque esas funciones son propias del docente, son consecuencia de la función docente. Lo esencial es la docencia, ¿no? Entonces, esa confianza, ese reconocimiento social que hace la sociedad, que hace el colectivo hacia el docente, eso nos da legitimidad, ¿no? Y una función formativa, ¿no? Constituye un referente para la formación inicial, continua del profesorado. Entonces, nos invita a formarnos, nos invita a prepararnos esta función, ¿no? A estar siempre en actualizados, sea con una formación formal, redundando, una formación universitaria, con grado y posgrado o posgrados, y también una formación en cursos, en escritura académica, en presentación de ponencias. Todo eso es parte de la función formativa del docente. Eh, Algunos principios de ontología docente para la educación básica, ¿no? La dignidad de la persona respecto a la diversidad. Ese es un principio de la deontología, ¿no? El reconocimiento del estudiante como fin en sí mismo, ¿no? Portador de derechos en su formación, ¿ya? En su origen, en su capacidad, en su género, en sus distintas expresiones de condición en la que viene a nosotros. Pero tenemos la obligación de atender la dignidad de las personas, ¿no? De ofrecer respeto, consideración, cuidado a esas personas. Entonces, un principio de la deontología, ¿no? Un trato igualitario, no estigmatizante para nadie en el aula ni fuera de ella. Sea que sea nuestro amigo, nuestra amiga, sea que no lo fuese, tenemos que dar un trato adecuado, hablando de nuestros compañeros, y no se diga a los estudiantes, ¿no? Lo que hacemos como estudiantes, como actuamos como estudiantes universitarios en nuestra formación, debemos actuar también en la formación, en el desempeño profesional, y si hay cosas que estamos actuando mal, para eso es la formación académica, para eso la formación ética, para corregir, mejorar y salir en los mejores términos de atención a la dignidad de la persona como respeto, como principio deontológico, ¿no? La adaptación efectiva a la diversidad funcional, cultural, lingüística y de género que nos ofrece la sociedad a través de nuestros niños que vienen al aula y a quienes tenemos que atender, ¿sí? Adaptarnos a esas realidades, ¿no? Eh, Ahí diría se pone en juego lo que me parece que al final de la unidad anterior se hablaba del docente comunitario y el docente académico. El docente académico que quizá necesitará adaptarse menos, pero el docente comunitario más a lo que pasa en la comunidad, ¿no? Pero en el aula, sea el docente que solamente
quiera dar sus clases, no comprometerse con la sociedad, aunque fuese así, debe adaptarse a las realidades a las que tiene que atender, ¿no? Porque hay una gran diversidad, una inmensa diversidad reconocida inclusive en los acuerdos internacionales, en las normas ecuatorianas, ¿ya? La prohibición explícita de humillación, de sarcasmo, de violencia simbólica. A veces la violencia simbólica como que nosotros no reconocemos. Porque no es una violencia explícita, física, etcétera, sino que con nuestras formas, con nuestras palabras, podemos estar haciendo violencia simbólica, ¿no? El sarcasmo denigrante, ¿no? El burlarse de los estudiantes, el decirles cosas a quienes por alguna razón cultural, lingüística, de género o inclusive de aprendizajes, a veces hasta de dejadez, porque tendremos niños, niñas que simplemente sean dejados porque alguna cosa pasa en la familia o en ellos mismos. Entonces, aún en ese caso, prohibición explícita de hacer sarcasmo del proceso educativo. Entonces, miren la estabilidad que hay que tener al rato de hacer la docencia en general y más aún en la educación básica. Un principio también importante, el segundo principio, justicia, equidad e inclusión, ¿no? Manifestaciones en la práctica escolar, una evaluación objetiva, transparente, basada en criterios explícitos, tomando como base los contenidos tratados. En el pasado, los maestros, sobre todo de algunas materias que se prestaban para ello, hacían de la evaluación una manera de desquitarse, una manera de discriminar, ¿no? Por situaciones de género, económicas, políticas. Y eso era terrible, era muy denigrante para los estudiantes. Nosotros hemos sido víctimas de esas cosas, en el caso mío, muy fuertemente, aunque no podría decir, no tuve la mala suerte de estar en instituciones extremadamente represivas, pero sí se vivió porque esa era la realidad que se vivía en el pasado. Ahora, la evaluación debe ser objetiva, ¿no? Transparente, ¿no? Basada en criterios explícitos y a partir de los contenidos, de los aprendizajes, de los resultados de aprendizaje que nuestros estudiantes hayan logrado o que hayamos planificado, digamos, durante un periodo académico. Entonces, esa evaluación debe ser parte del aprendizaje, no puede ser una forma de sancionar, de desquitarse, ¿no? Ni tampoco de tomar cosas, evaluaciones que no correspondan. La acción positiva en ciertas situaciones de desventaja socioeconómica, así es. Habrán casos y hay que atender a esas realidades, de esas situaciones, ¿no? De niños que tengan circunstancias que no puedan presentar un trabajo por falta de posición económica, etcétera. Eso más que todo en el campo que en la ciudad. Quizá acá en escuelas particulares se vería menos, en fiscales ya algunas cosas, pero en el campo es mucho más fuerte este tema, más comprenderán los chicos y chicas de la titulación rural, ¿no? Vigilancia activa y reflexiva frente a los propios sesgos implícitos, ¿no? Los maestros tenemos nuestras formas, nuestros autovalores, y esos son los sesgos implícitos que nos hacen cometer errores en la escuela. Por ejemplo, el creer que la matemática es más importante. Ese es un sesgo que mostramos en la escuela. Y así varios, ¿no? Sesgos profesionales, sesgos personales, devenidos inclusive de nuestra cultura de hogar, etcétera. Ajá. Responsabilidad con el tercero, ¿no? El principio de responsabilidad y competencia profesional, formación continua y práctica reflexiva, sistemática sobre la propia labor. Aquí el tema de autoinvestigar, de valorarse, de ir mirando cómo estamos, de ir escribiendo, de ir presentando resultados de lo que el aula nos va diciendo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ir haciendo eso, siempre tenemos que ir haciendo eso. Y cuando haya necesidad o haya oportunidad, preparar, formarnos más. Eso, hoy no solo para los profesores, sino en general, para el ser humano mismo hay que estar actualizado,
con lo que los retos, los tiempos de complejidad nos exigen, ¿no? Rigor planificativo, la mediación y la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Sí, sí implica tener mucha precisión en lo que planificamos curricularmente. Tampoco vamos a cambiar el mundo con eso, pese a que el propio ministerio ya nos da muchas cosas y nos explica cómo sucede el proceso planificativo. Ustedes se han formado en el currículo, en la carrera, y a este momento tienen estos aspectos claros. Solamente que en la ética un principio es el rigor de planificación, el rigor en la mediación, en las clases, en el contacto con los estudiantes y el rigor en la evaluación de los aprendizajes. ¿Ah? El reconocimiento honesto de los límites de la propia competencia profesional. Sí, pues hasta aquí yo puedo, esto de acá ya no me corresponde. Y si es que me corresponde, asumirlo. Y si es que no me corresponde, delegar a quien corresponda. O, sí, pues elevar, más que delegar, elevar a la instancia que corresponde. Pero atender las situaciones de aula poniendo límites. No asumir lo que no nos corresponde. A veces, por bien querer hacer, ahora con las leyes, con la exigencia social, a veces con el conflicto que viene de los propios hogares, nos resultaría terrible querer nosotros arreglar los problemas que no nos competen. Eso nos puede traer in- eh, muchos temas legales e inclusive personales con las propias familias de estudiantes. Yo he tenido casos como director de carrera, como director de escuela, como eh, director, vicerrector de institución educativa de grande, que ayudar a resolver problemas de nuestros profesores, a veces porque no reconocen los límites de lo que tienen que hacer, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en la evaluación, es un tema bastante complicado, complejo la evaluación. Hace un ratito nomás que alguien me está... Em, los profesores, cuando ponemos las notas, un ratito que me están llamando, algo me quieren decir, solamente un segundito. Aló, aló, Panchito, dímelo. Estoy dando clases ahorita y yo a las 11 estoy ahí. Estoy dando clases. Sí, 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 tengo consejo de carrera. Ahí nos vemos a las 11. Sí, 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 sí. Ya, hermano. Ya. Chao. Buen día. Ya. Bueno, entonces, el reconocimiento de los límites de de lo que tenemos que hacer. Por favor, no más ni menos que lo que nos corresponde hacer. Eso a veces más allá de lo que sean las leyes, está en las propias decisiones éticas, que responden a la formación. Sí, sí, responden a la formación, pero a veces al sentido común también, ¿no? La confidencialidad de los datos y la protección de ellos, ¿cierto? Eso es un principio fundamental. Nosotros estamos tratando con niños y si no fuesen niños, pero más aún porque lo son. Entonces, uso ético y proporcionado de las plataformas digitales y datos académicos, claro. Esa es una cuestión trascendente ahora con la libertad que existe para estas cosas, inclusive en la comunicación con los estudiantes, en la relación con los padres de familia, en hacer en medios adecuados y en las formas más tranquilas posibles, ¿no? No es forma de pelear en las redes, no es forma de decir cosas inadecuadas allí, sino con una comunicación abierta, franca, pero también con límites, ¿no? Ahora cada escuela tiene plataformas, abre otras formas de comunicación digital y está bien, pero hay que usarlo bien, ¿no? Y lo mismo los datos de nuestros estudiantes, no creo que tendría que decir mucho de ello, las notas, las informaciones que se van teniendo y más aún las informaciones personales, ¿no? Discreción en la profesional, en las juntas, en los informes, en las comunicaciones institucionales. Discreción, qué importante, qué importante. Yo les diré en lo personal, este maestro que está aquí dándole la clase, 40 años de estar con estas cosas, más de 40 años de aportaciones al IES, pero yo antes de eso ya ejercí la docencia unos 2, 3 años, antes de ejercer ya con legalmente en institución educativa. Y no he tenido nunca yo, jamás un problema
con estudiantes de denuncias de situación. Jamás, nunca jamás. He trabajado con niños, con niñas, con adultos varones, con adultas señoritas. Vea, yo me voy tranquilo, ya jubilado con la conciencia muy tranquila de haber salido bien, de no haber puesto en riesgo mi propia profesión y a nadie, ni frente a mí, ni al lado mío, ¿no? Es decir, no he dado problemas a las autoridades, he sido autoridad, tampoco he tenido problemas con mis colegas, siempre he procurado resolver de la mejor manera, entendiendo también que a veces se puede cometer algún error, algún exceso, pero para eso es el diálogo también, las maneras de resolver los problemas, los conflictos, ¿no? Entonces, vean estas cosas, porque hay otros maestros, denuncia sobre denuncia, problema sobre problema, que esto hacen, que eso dicen. No, así no es el proceso educativo. Yo, por ejemplo, con ustedes me conocen, no mucho, pero me conocen al menos dos, tres cursos que hemos trabajado. Yo si subo un punto a uno, subo a todos. No tengo la otra, las prácticas de hacer conversaciones académicas particulares con estudiantes. Procuro no hacer amigos personales a estudiantes particulares, ¿ya? A veces he tenido inclusive familia como mis estudiantes. Mis hijas han sido mis estudiantes, tanto en el colegio eh, y también tuve la ocasión de ser profesor de mi propia hija en la Universidad de las Fuerzas Armadas, sí, el profesor de investigación de mi hija, que ahora ya es profesional. Y jamás, jamás, nunca nadie dirá que yo favorecí ni siquiera por ser mi hija. Tampoco se trataba de hacer daño a mi hija para que el resto diga qué profesor que es. No, no, no es así. Hay que actuar éticamente, con una madurez, con un justo medio aristotélico para resolver la profesión, ¿ya? Entonces, consentimiento informado ante cualquier exposición de información sensible, claro. Esto es obligación, pero súper fuerte hoy el consentimiento informado. Integralidad, coherencia, ejemplaridad. Qué importante este principio. Honestidad académica, ¿no? Evitar el plagio, el fraude, el favoritismo a alguien en particular, por alguna situación particular. Honestidad, ese concepto de honestidad es un valor la honestidad, ¿no? Una virtud, un valor de virtud la honestidad. Pero qué complejo que es al rato de aplicar este principio. Ajá, con los estudiantes, evitar cosas que no se deben hacer, ¿ya? Bueno, de esto hace un ratito se habló un poco. Coherencia con los valores declarados y las prácticas evaluativas reales, ¿sí? Así es. No hacer lo que no corresponde hacer, lo que no está escrito, lo que no es parte de los valores, de las prácticas escolares que cada institución tiene. A eso se requieren los valores declarados. Inclusive en la planificación declaramos ahora nosotros unos valores y eso hay que cumplir, ¿no? En las prácticas evaluativas hay que tener mucha coherencia también, ¿no? Gestión transparente de los conflictos de interés de interés propio. Claro, claro, claro. A veces puede pasar de que algún familiar, alguien cercano o necesita algo de nosotros y los otros están mirando o llegamos a ser autoridad y hay personas cercanas que quieren a lo mejor aprovecharse de eso. Entonces, integralidad con coherencia y ejemplaridad. El maestro educa con el ejemplo, pero no con el ejemplo dicho, sino con el ejemplo que se hace en la praxis de cada día de la vida profesional. La praxis no es solo la práctica, es la práctica reflexionada, la práctica analizada, la práctica sistematizada, esa práctica creativa que nos da ciencia, saberes. El principio de la autonomía, el pensamiento crítico del estudiante, ¿no? Fomento del pensamiento propio, el disenso argumentado y la duda razón. Eso hay que fomentar en nuestros estudiantes, el pensamiento propio, que cada quien exprese lo que cree, lo que piensa, pero obviamente también leyendo, acudiendo
a la ciencia. Ahora es más fácil porque el conocimiento está a la mano, ¿no? En el Internet. Quizá no el conocimiento de punta, pero alguna forma de conocimiento, pero que el estudiante exprese. Eso es pensamiento crítico, pensamiento propio, a partir de lo que sabe, de lo que lee, que exprese, ¿no? El disenso argumental, no lo que suelen decir la politiquería, es decir, cualquier cosa a nombre de que hay que poner ideas. No, señor, tiene que tener argumento, la discrepancia, la discusión, los puntos de vista distintos, argumentos del uno y del otro lado, y la duda razonable. Todo es dudoso, pero con la razón se puede ir resolviendo. Siempre el ser humano está dudando cuando está pensando, ¿no? Cuando está creando, cuando está reflexionando, está dudando, pero hay que darle la razón, ¿no? El argumento, la base, el sustento, para que esa duda pueda resolverse en certeza, ¿ya? Evitar el adoctrinamiento a los estudiantes. Eh, el adoctrinamiento, yo más me refiero en esta diapositiva al adoctrinamiento político, religioso, eh, que quizás son los de mayor impacto, ¿no? Que puede el profesor estar haciendo sobre los estudiantes. Eso no, eso para nada. A veces eso está como que en el filo de lo uno y de lo otro, porque, por ejemplo, yo sí expreso temas económicos, tengo una posición al lado de una forma de pensar frente al mundo. Quizá eso tenga que ver con el entrenamiento, no lo sé, pero hay que ser lo más prudente posible. No sé si neutral, no sé si neutral, pero lo más prudente posible. Yo prefiero educarles en las posiciones, explicarles las posiciones, darles salidas, pero no decir vengan a mi frente político, ni tampoco alíñense con tal cual por allá, no. Ustedes toman la decisión, los niños toman la decisión de la mejor manera, pero sí hay que educarles, ¿no? Porque es preferible que sea un jovencito, una jovencita que tenga alguna forma de pensar en política, que algo haya aprendido en las ciencias políticas, a que sea un ignorante político también. Claro, lo- lo- los, los que hacen el devenir político de los países se aprovechan de eso para sus intereses, claro. Uso responsable de la autoridad pedagógica sin abuso de poder. Sí, el maestro es una autoridad, el maestro o la maestra tiene autoridad sobre los estudiantes, pero hay que saberle manejo. No es una autoridad para hacer autoritarismo, sino una autoridad pedagógica, una autoridad que se refleje en el conocimiento, en las buenas prácticas, en el conocimiento de las ciencias básicas, del conocimiento de la pedagogía, de educación y el conocimiento ético. Y de eso entonces deviene esa autoridad, ¿no? Para no abusar del poder, inclusive. Otro principio, el compromiso cívico y comunitario. Qué importante este compromiso que los maestros y maestras de la básica tenemos que tener en nuestra conciencia, ¿no? Colaboración activa con las familias y la comunidad educativa. Qué lindo que es cuando el maestro o la maestra organiza el deporte, organiza las fiestas de la escuela, ¿no? Atiende a los padres de familia, cómo han de alimentar a sus hijos, cómo han de ayudar. Qué maravilla, ese es el maestro comunitario. Ese es el maestro comunitario. Un maestro metido, comprometido con lo que pasa en la colectividad. Entonces, ese es un compromiso cívico y comunitario, ético, ¿no? Participación en la vida democrática e institucional del centro, claro, que haya elecciones de presidente, que haya, bueno, en la escuela misma, discusiones, que se escuche, que haya momentos para reunirse y hablar de lo que pasa con la escuela, de lo que pasa con el país, ¿no es cierto? Hablar de la democracia, de lo importante de la participación, ¿no? El demos, la participación de la mayoría. El elegir y ser elegido. Hoy esos temas son muy complejos. Nadie quiere ser elegido, nadie quiere participar. Claro, tenemos miedo, es humano también, ¿no? Pero para eso el profesor, a participar en la vida democrática de la institución, ¿no? Para inclusive que dejar aprendizaje en los niños para más tarde que tengan que ser ciudadanos con voz y voto y puedan participar en el devenir político del país, claro, del lado que sea.
No se puede poner freno a decir, no, tienes que pensar de esta corriente de derecha, de izquierda. Eso los niños, las familias toman la decisión. Quisiéramos ser al lado del cambio, de la transformación y no del statu quo, pero no podemos definir esas cosas los maestros, ¿no? Sensibilidad ante las problemáticas sociales emergentes, ¿no? Claro, tenemos que hablar, que decir estas cosas en la escuela, ¿no? Lo que pasa con la economía, con el tema de los pasajes, ¿no? Con el tema del clima, con el tema del agua, con el tema de la mujer, con el tema del género, sensibilidad entre la problemática social emergente, que es muy frecuente y fuerte en la institución educativa. Entonces ahí están los principios de la arquitectura ética integrada a, digamos, a la deontología, ¿no? La dignidad y la diversidad, muy explicado. La justicia y la equidad, la responsabilidad profesional, la confidencialidad, la integridad y ejemplaridad, la autonomía crítica y el compromiso cívico. Esos son los principios deontológicos del docente, de la docente de educación básica, con las explicaciones que se ha dado, ¿no? Los principios no operan de forma aislada, constituyen un sistema de tensión dinámica para el juicio de proyección de la profesión, digamos, que debe considerar ante cada situación concreta, ¿sí? Son valores los principios, ¿sí? Pero no actúan solos, actúan a través de la actividad, a través de los objetivos, a través de lo que el maestro hace en el aula de la práctica docente. Ahí se ejecutan, funcionan los principios, ¿ya? Los tiempos de complejidad y los nuevos desafíos éticos, la inteligencia artificial, la hiperconectividad, la salud mental estudiantil, la diversidad cultural y migratoria, la posverdad y la polarización. Bueno, inteligencia hemos abordado, la hiperconectividad ya hemos abordado en jornadas anteriores, quizá algo la salud mental. El docente mental estudiantil, el docente como primer correspondiente emocional sin formación clínica. Claro, el docente va a actuar sobre la salud mental de sus niños y el maestro tiene que haber aprendido, por eso muy fuerte la psicología, la pedagogía, para atender la salud mental de nuestros niños, porque es el primer respondiente emocional fuera de la casa, digamos, ¿no? Es el que va a acompañar a sus niños en sus emociones, en sus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la labor del maestro no es tan, tan fácil, ¿no? Hablando de la salud mental, y hoy hay muchos problemas de salud mental. Se dice que, aparte de los problemas en general que vivimos, el tema de la pandemia nos dejó secuelas muy complejas en salud mental, sobre todo en los jovencitos, en los niños, en los hogares, ¿no? Por ejemplo, muchos hogares se separaron en la pandemia, salió su verdad, ¿no? Conflictual y los niños vivieron eso. Y ahora, posterior, mucho más, con la inseguridad, con el clima, todo eso afecta, con las relaciones entre amigos, con la hiperconectividad, con estos conceptos posmodernos de la sociedad de cristal, de estas cosas. Es complejo realmente. Y el maestro tiene que orientar en esas cosas. Así que, chicos, chicas, casi graduados, por favor, trabajar en esas cosas, ¿no? Primero yo tengo que estar bien en mi salud mental para poder atender a los otros. Así mismo es. ¿Mm? Bueno, la diversidad cultural se abordó también y la posverdad y la polarización, así ya se abordó también, me parece, ¿no? Pero sí, un poquito sobre esto. Hoy, mucho de lo que se nos dice, bueno, algo leí estos días nomás de que de lo que se escribe en las redes, de lo que se escribe en estos medios tan rápidos de comunicación, no menos del 70-80% son falsos o dudosos y muy pocos son verdades demostrables.
Entonces, vivimos una etapa de desinformación muy fuerte realmente, ¿no? Que favorece a grupos, que favorece al poder, que favorece a las transnacionales. Entonces, el maestro debe saber orientar esas cosas, ¿no? Hoy, inclusive el discurso de odio que se está hablando mucho, ¿no? En el fútbol, miren lo que pasó entre Ecuador y México por un partido de fútbol. Terrible, terrible. Yo sentí que no somos tan cercanos porque no se puede odiar al cercano si somos de la misma cultura, si tenemos las mismas raíces. No se puede tratar así. Y claro, un trato distinto a los ingleses, ¿no? Uno se pone a pensar en dónde mismo estamos, ¿no? Si acaso ya rompimos con la conquista o si seguimos siendo conquistados, porque entre nosotros somos chuta altaneros, pero cuando viene el europeo no actuamos de esa manera. Yo tengo mucho que reflexionar al respecto, quizá no es el momento con ustedes, pero ese es un ejemplo, ¿no? Lo mismo ha pasado con otros equipos en este campeonato del mundo, pero esto de fútbol, esto pasa en lo político, pasa en el tipo de amigos que tenemos o en el tipo de, entre comillas, de enemigos, cómo hay odio entre los jóvenes, cómo expresan con demasiada virulencia esas cosas, ¿no? Entonces hay que orientar eso y eso les corresponde a ustedes. Por eso les decía hace un rato, mirarse también al espejo cómo fuimos, cómo nos estamos preparando, cómo hacemos con nuestras personas en el aula, que no son nuestros amigos, que no somos nuestras amigas, cómo tratamos. Y ahora como maestros tenemos que ir a demostrar, y no solo como maestros, también como hermano, como amigo, como novio, como novia, y finalmente, quizá, no lo sé, eso ya depende de cada uno, como padre, madre, que el devenir de la lógica biológica nos corresponderá. Entonces, miren estos elementos que nos compete abordar, ¿no? En los tiempos de la complejidad, nuevos desafíos éticos que antes quizá no lo teníamos, pero que hoy nos corresponde enfrentar y dar salida a los maestros de educación básica. ¿Por qué los códigos tradicionales resultan insuficientes, no? Un enfoque tradicional, el enfoque normativo, lineal, vertical, sancionador, la redacción estática de larga vigencia, pero códigos hechos antes de los cambios que hemos vivido en el mundo, en el Ecuador, ¿no? Elaborados por el poder, por los que detentan el poder político, centrado en faltas de prohibiciones, silencios sobre temas digitales. Entonces, lo tradicional, no tenga celular, no mensajes. Eso es imposible ahora en estos tiempos. Hay que usar bien la tecnología, pero eso implica preparación del maestro. Entonces, el código de enfoque tradicional tiene esas particularidades. Ahora, el código contemporáneo tiene otras, debería tener otros elementos, otros aspectos. Por ejemplo, un enfoque formativo y orientador entre dilemas, ¿no? Porque el chico vive un mundo complejo y tiene que tomar buenas decisiones. Entonces, ese código deontológico debe asumir estas cosas, ¿ya? Un enfoque educativo, de aprendizajes, orientador. Bueno, ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Cláusulas de revisión periódica y dinámica, es decir, tiene que ser cambiante, tiene que ser temporalizado, ¿no? No eterno, no para siempre, sino que adaptable a los tiempos, ¿no? A las circunstancias, a lo nuevo co-construido con la comunidad educativa, es decir, no desde el poder, no desde los expertos, no desde los contratados para eso, sino más bien desde la misma colectividad educativa. Los mismos maestros van construyendo los propios códigos para luego con eso orientar a hacer su práctica profesional. Entonces, en particularidad del código deontológico actual atento a zonas grises y a casos límites, sí, atento a situaciones de gran complejidad, de grandes problemas y situaciones que nos tocan tomar decisiones, los casos límites o rayas rojas que hoy suele, de líneas rojas que suele hablarse mucho en la sociología política, ¿no? O en la economía también. Dice, no se pase las líneas rojas
Hoy, por ejemplo, en el conflicto terrible, terrible que se vive en el, en el, en el Oriente Medio, se habla mucho de las líneas rojas, hasta aquí sí, hasta aquí no, etcétera, ¿no? Entonces, un marco explícito sobre tecnología e inteligencia artificial. Ese es un código contemporáneo, ¿no? Entonces, al rato que ustedes construyan su código, estos conceptos van a servirle, van a ayudarle mucho para redactar de la mejor forma, de la mejor manera. Principios de un diseño de un código contemporáneo para estos tiempos, a partir de la anterior diapositiva, ¿no? Flexibilidad y actualización, cláusulas para revisión periódica ante los cambios, las transformaciones del contexto. Participación y legitimidad con construcción, con docentes, familias, estudiantados, directivos. ¿Eh? Para que sea un código aplicable al contexto, a la realidad, ¿no? Un enfoque formativo, no punitivo, prioriza la deliberación, la ética sobre la sanción eh, automática, es decir, un código no puede ser sancionador por sí mismo, para eso hay las leyes. El código debe ser para corregir, para mejorar, para orientar, reorientar la práctica docente, ¿no? Contextualización cultural y territorial. El código debe responder a dónde se está y en qué tiempo se vive. No es un código universal, ni siquiera es un código eh, que puede aplicarse desde el ministerio. En uno de los materiales que les envía a ustedes está el código deontológico del Ministerio de Educación, pero ese no se adapta a las realidades de las instituciones, de los territorios, de la ruralidad, de la urbanidad, de la costa, de la sierra, que es muy diversa, ¿no? Sin embargo, bueno, el Ministerio del Ecuador tiene un código que ya está muy desactualizado, pero bueno, nos sirve de base al menos, ¿no? Coherencia normativa, alineado a derechos de la infancia y la legislación vigente. Claro, así es, el código debe tener esas particularidades, ¿no? La interoperatividad, eh, articulado a los marcos de protección de datos, eso ya se abordó suficiente, ya la convivencia armónica escolar, una estructura del código deontológico, una posibilidad ya de esto desde abordado bastante en el aula también hay materiales muy buenos para trabajar el código, ¿no? Pero bueno, un preámbulo, hay que hacer un pequeño preámbulo, una presentación, unos valores, unos principios al inicio del código, ¿no? Luego va a hablar de las normas eh, de, de, de conducta del maestro en el aula en relación con los estudiantes, en relación con la enseñanza, con la evaluación, etcétera, con una secuencia de cosas que hay que ir trabajando, ¿no? De ahí procedimientos y mecanismos, gobernanza, formación y revisión, esa es una estructura del código deontológico, ¿no? Los cinco componentes se desarrollan en detalle en las siguientes diapositivas, agrupadas en bloques complementarios. Bueno, vamos a abordar algunas cositas de esto sobre la estructura del código, ¿no? El preámbulo, marco normativo filosófico de referencia, misión, visión, quizá no le coloquemos visión, esa misión, visión, porque no hace falta, ¿no? Los ámbitos de la aplicación sí, a quién obliga y en qué contexto, incluido el contexto digital, ¿no? Principios, valores rectores, declaración explícita de principios, criterios que ponderan los conflictos, vinculación expresa con los derechos de las niñas y niños, normas de conducta y mecanismos de aplicación, por ejemplo, relación docentes-estudiantes, límites físicos, uso de tecnologías, honestidad académica, protocolos de violencia, en normas de conducta, ¿no? En mecanismos de aplicación, órgano o comisión de ética escolar, procedimientos de consulta, denuncia, deliberación. Bueno, quizá esto ya se está más yendo al código de convivencia, ¿no? El código deontológico es un poco más centrado en los docentes. Vamos a ver por acá. Eh, Creo que por aquí estamos terminando, ¿no? Hace un código deontológico vivo. No es un catálogo cerrado de prohibiciones, sino una gramática compartida del buen ejercicio profesional. Este es un código.
Para eso sirve un código. Debe ser dialógico, formativo y revisable, capaz de habitar en la incertidumbre sin renunciar a los principios básicos que rigen a la institución donde usted posiblemente le corresponderá a actuar profesionalmente, ¿no? Su legitimidad depende tanto de su fundamentación ética como de la participación de quienes lo habitan a diario en ese espacio. Entonces, esos son algunos aspectos que orientan a la realización del código deontológico concreto, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí la clase em, de esta parte de estos últimos temas es bastante tomado la, la, la evaluación. A ver, voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, estudiantes de noveno semestre A y B, por favor, el examen, la estructura del examen, algunas preguntas, la menor parte saldrán de las primeras unidades, porque ya se evaluó el sumativo uno. Pero sin embargo, como el reglamento de evaluación dice que debe ser integral de todo los aprendizajes del curso, entonces habrán preguntas de las cuatro unidades, pero la mayor carga de, de cuestionario, de contenidos de evaluación, estará de las unidades 3 4. Así que por favor tengan esa consideración, ¿no? Bueno, estamos cerrando la jornada. Y ya quedamos listos del día lunes, ahí la última prueba. Hay una serie de trabajos que presentar. El cuaderno ya no se calificará del noveno semestre y vamos hacia el examen sumativo 2, ¿no? El examen sumativo 2 será aplicado para los jóvenes señoritas del noveno A. Será aplicado con computadora abierta, con link y con control docente. Y a los chicos, chicas de la presencialidad del octavo, del noveno B, será hecho presencialmente como corresponde y en papel impreso, ¿no? Eso, tengan un buen día, mm, pasen bien.